van muy de la mano. Corazón, pulmón, riñón e hígado. Esos órganos siempre van muy seguidos. Obviamente el cerebro depende mucho de la función de los anteriores, especialmente de corazón y pulmón, pero en cuanto al flujo circulatorio que llevan por contigüidad, están muy relacionados. Por ejemplo, un problema respiratorio puede llevar a una descompensación súbita de la función cardiovascular. Un problema renal va a llevar también a un deterioro de la función cardíaca. Un problema hepático va a llevar también a un deterioro de la función cardíaca o de la función renal o de la función respiratoria, pero principalmente los tres primeros. La función respiratoria puede deteriorar la función cardíaca deteriora la función respiratoria, la función renal deteriora la función cardíaca o respiratoria también. Listo, entonces estos errores los van a ver ustedes muy seguido y por eso es que cuando veamos insuficiencia respiratoria van a ver que hay una insuficiencia respiratoria secundaria, por ejemplo, a un estado de choque, ¿sí? Que no tiene nada que ver, el pulmón puede estar completamente sano, pero por ese estado de choque el paciente va a hacer deterioro de su función respiratoria. ¿Listo? Existen unos síndromes que se llaman síndromes cardiorrenales. Estos síndromes cardiorrenales son síndromes que hacen deterioro de la función cardíaca secundaria a una enfermedad renal crónica, tipo 1, deterioro de la función renal, si hay un deterioro de la función cardíaca crónica, deterioro de la función renal y cardíaca juntas por una patología crónica o deterioro junto por patologías agudas. Y eso lo llaman síndromes cardiorrenales. Y eso lo van a ver ustedes también cuando pasen por medicina interna. También existen otros que son síndromes hepatorrenales, que también son, digamos, similares. ¿Listo? Pero pues se clasifican de una forma diferente. ¿Vale? Entonces, para que tengamos en cuenta, por eso vamos ahora a iniciar esa secuencia. Empezamos con función cardíaca, seguimos con respiratoria, luego viene función renal. ¿Listo? La función respiratoria viene dada, digamos, por diferentes fases. La primera parte, que es la que vamos a ver hoy, sería la ventilación pulmonar. Entonces, hay una diferencia entre ventilación y respiración. ¿Qué es ventilación? ¿Qué creen ustedes que es ventilación? Es simplemente el mecanismo de que ingrese aire a una estructura, en este caso a las estructuras pulmonares. ¿Listo? Eso es ventilación. Respiración es cuando ya se produce un intercambio a nivel de lo que vamos a conocer más adelante como membrana respiratoria y va a generar una absorción de oxígeno y una eliminación o una excreción de CO2. Eso sería un intercambio respiratorio. Entonces ya esa membrana respiratoria permite ese intercambio gaseoso y por ende se da un intercambio entre el aire que ingresa a nuestros pulmones y nosotros eliminamos algo que producimos. De esa forma ya eso se denomina respiración. Esto, el ingreso de aire a las cavidades, solamente será ventilación. ¿Listo? Por eso ustedes cuando de pronto estén en clínica, hay personas que dicen, no, deterioro de la función respiratoria. Y se dice, bueno, listo. Y resulta que, ¿por qué tiene un deterioro de la función respiratoria? No, porque es que tiene un problema neurológico. Ah, no. Ahí sería deterioro de la función ventilatoria. Entonces, por eso ustedes van a escuchar alto riesgo de falla ventilatoria o insuficiencia respiratoria. Eso ya es un cuento un poquito diferente, ¿listo? Una cosa es cuando se afecta la función respiratoria y otra cosa es cuando se afecta la función ventilatoria. ¿Listo? La función ventilatoria normalmente se va a afectar por deterioros musculares, por deterioros de pronto también de los componentes que vamos a ver más adelante, como el surfactante pulmonar o deterioro neurológico. Y la función respiratoria propiamente dicha puede afectarse también por el surfactante porque va a hacer colapso de la membrana, atelectasias entre otros, o por procesos infecciosos o por procesos que hagan destrucción de la membrana respiratoria. ¿Listo? Luego el siguiente capítulo, la siguiente porción sería la circulación pulmonar. Aquí es importante, porque ya vimos la circulación sistémica, ¿cierto? Ahora vamos a ver la circulación pulmonar no en sistema cardiovascular, sino en el anexo de fisiología respiratoria. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la funcionalidad que tiene esa membrana de intercambio con respecto a la circulación. Difusión de oxígeno y dióxido de carbono, membrana respiratoria, transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Aquí ya vamos a ver la función del eritrocito en el transporte y la difusión de gases en la sangre. Y
Obviamente también la difusión de dióxido de carbono y metabolitos desde el tejido hacia el pulmón y de oxígeno desde el pulmón hacia el tejido. Y la regulación de la ventilación, que es el primer grupo de exposición que presenta la otra semana. ¿Listo? Por eso le escribí a Carlos la vez pasada que no vamos a empezar en la secuencia que están, sino que primero el primer grupo va a ser regulación de la ventilación y después de ese grupo ahí sí empieza el resto de grupos en orden. ¿Listo? Entonces el primer grupo que va a empezar la presentación la semana entrante va a ser regulación de la ventilación. Es un tema bastante corto. ¿Listo? Ahora, la mecánica ventilatoria es lograr que ingrese aire del ambiente hasta las cavidades alveolares. ¿Cómo lo hacemos? Como lo veníamos viendo en todos los procesos fisiológicos, siempre obedece el movimiento de una sustancia, en este caso de un flujo aéreo, obedece a una variación de presiones, del sitio de mayor presión al sitio de menor presión, del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración, y así con cada diferencial que pueda haber. En este caso lo que tenemos que generar nosotros es una diferencia de presión. ¿Cómo la podemos hacer si es un sistema cerrado? Sencillo, la presión es directamente proporcional a o inversamente proporcional a. ¿El volumen? En este caso es inversamente proporcional al Volumen. Entre más aumenta el volumen, disminuye la presión, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un espacio que es cerrado y nosotros queremos que haya una disminución de la presión, en este caso va a ser una disminución relativa. Recuerden cuando hablábamos de la membrana decíamos potencial de acción de menos tanto. Siempre que hablamos de esos voltajes era con relación al medio externo. En este caso la presión también va a ser una presión relativa con respecto a el ambiente, al medio externo. Por eso es que existen diferentes presiones de acuerdo a la altitud en las que nos encontremos con referente a la altitud con respecto al mar, pero también vamos a tener una variación de presión con respecto al ambiente. Entonces, estas variaciones de presiones, menos 2, menos 4, los gradientes que vamos a ver ahorita, van a ser con respecto a la presión atmosférica. ¿Listo? Y para generar ese gradiente de presión, de que se disminuya la presión interna, debemos aumentar el volumen porque dijimos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si nosotros queremos aumentar el volumen de la caja torácica, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es el principal músculo encargado de la respiración? El diafragma. Es listo. Ya decimos no, diafragma, entonces contraemos el diafragma se contrae, las fibras hacen desde ese centro fibroso que tiene hacia los laterales donde está inserto y desciende, ¿cierto? Expande. ¿Solo con eso es suficiente? No, ¿verdad? A veces, cuando requerimos de un ingreso, una ventilación mayor, vamos a generar un empleo de unos músculos que serían secundarios, accesorios, los llaman en algunos lados, y van a ser los que me ayuden esta vez no solo a descender el espacio que haya, en este caso el descenso del diafragma, me va a ampliar la caja torácica en sentido superior inferior, generando una presión sobre las vísceras abdominales hacia abajo, sino que también necesitamos elevar la caja torácica. Por eso la reja costal tiene esa orientación que va de posterior hacia anterior y de superior hacia inferior, es decir, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que en el momento en el que necesitamos expandirla, la caja torácica que hace la reja costal está siempre así oblicua. Cuando los músculos, en este caso, que van a ser los accesorios, como escalenos, serrato anterior, esternocleidomastoideo y los intercostales, se contraen, la reja costal que está en esta forma va a hacer esto. Se va a elevar. No podemos mover la parte posterior porque está fija en las vértebras dorsales. Pero la parte anterior, recuerden que está sujeta al esternón, y el esternocleido va a sujetar el esternón y va a sujetar clavículas también. Y a su vez tenemos unos serratos que también nos van a ayudar a elevar esas primeras rejas costales. Como toda la estructura está sujeta al esternón a través de unas uniones condrales, ese proceso de elevación, obviamente ayudado por los intercostales que van a tener esta orientación, unas externo y unas interno, que van a generar que al momento de hacer la contracción van a horizontalizar las costillas.
Ese proceso de horizontalizar hace que si estábamos en esta orientación, tenemos un diámetro con respecto a la pared posterior. Es decir, si hay una línea imaginaria entre esto y la pared posterior, hay una longitud anteroposterior que es más pequeña. Cuando la elevamos, esa línea imaginaria que antes pasaba por acá, ahora va a ser más distante de la pared posterior. Y eso lo que nos genera es que ampliamos el volumen en el sentido anteroposterior. De tal forma que cuando contraemos el diafragma y los músculos intercostales, en este caso, junto con el esternocleidomastoideo, con los intercostales externos, los escalenos y el serrato anterior, van a generar un aumento del diámetro superior inferior y anteroposterior, de tal manera que se puede ampliar significativamente la caja torácica, lo que reduce la presión interna, jalando de esa forma las pleuras, que si bien están pegaditas por un espacio virtual, como hay un efecto de vacío, se va a generar como un efecto de succión cuando se desplaza la caja torácica, que arrastra consigo el parénquima pulmonar, de tal forma que se puede generar una expansión del volumen, y esa diferencial de presión que se genera hace que ingrese aire con respecto al medio ambiente. ¿Listo? Y ahora la expiración es un proceso casi que pasivo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hacemos es relajar los músculos, pero cuando necesitamos, relajamos los músculos y la presión por sí sola sale, porque al relajar los músculos, los procesos elásticos, es decir, las mismas fibras musculares vuelven a su posición original, los ligamentos que tenemos en las articulaciones vuelven a sus posiciones originales y las fibras elásticas del parénquima pulmonar vuelven a retraerse. Ese proceso elástico, que vamos a ver más adelante como compliancia después, ese proceso de retracción elástica hace que solito vuelva a su posición original, y eso genera un aumento de presión con respecto al ambiente externo, de tal forma que esa pequeña diferencia que vamos a ver, que es de apenas de 1 milímetro de mercurio o 1 milímetro o 1.3 milímetros de agua, como lo vamos a ver más adelante, esa pequeña diferencia de presión hace que el aire ingrese y sale, esas pequeñas variaciones de presión, y va a ser suficiente para que haya una expiración, en este caso una expiración pasiva o corriente, como la que más de uno está haciendo aquí. Pero cuando ustedes por alguna razón están agitados y quieren eliminar mucho el aire que hay dentro de la caja, ustedes hacen una expiración activa, una expiración forzada. ¿Cómo la hacen? Generando una contracción de los rectos abdominales y los intercostales internos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Son estos que tienen estas fibras orientadas en sentido inverso. Si ustedes lo miran, los externos van como de esta forma, como las pendientes que tienen los puentes, siempre van generando una tracción hacia arriba. Los intercostales internos están al contrario, de forma que cuando ellos se contraen hacen una tracción hacia abajo, de tal forma que pueden generar una tracción más fuerte y pueden de esa forma hacer una variación con una presión más rápida y con mayor fuerza, de tal manera que el retroceso de la caja torácica se hace más rápido y más fuerte, y podemos expirar y eliminar más rápido ese contenido de aire que hay dentro de la caja torácica. ¿Listo? Esto sería el mecanismo básico de inspiración y expiración. Ahora, tenemos unas presiones, recuerdan, aquí las mencionamos. Tenemos una presión pleural, que es la presión que está en el espacio que tenemos entre la pleura y la caja torácica. Tenemos una presión alveolar, que es la presión que hay dentro de los alveolos. Son las presiones que habitualmente podemos nosotros llegar a calcular. Hay una que nosotros no podemos medir, pero que la podemos estimar. ¿Por qué? Porque es la diferencia de presión que hay entre el uno y el otro tiene que estar en algún lado. Esa diferencia se tiene que disipar de alguna manera. De lo contrario, la presión alveolar sería equivalente a la presión pleural, ¿cierto? Si fuera un mecanismo en donde se transmitiera la presión de una forma íntegra. Para que eso no se dé, deben haber unos mecanismos que amortiguan ese cambio de presión. Y ese cambio de presión se amortigua gracias al parénquima pulmonar, que tiene una elasticidad. Y a esa presión que hay en el parénquima la vamos a conocer como presión transpulmonar. La presión pleural va a variar de más o menos menos 5 milímetros de mercurio hasta menos 7 milímetros de mercurio. Todo depende de si estamos en una fase de inspiración o expiración. Entonces aquí nosotros tenemos
el volumen pulmonar, que cuando se aumenta el volumen pulmonar, la presión pleural que hace se hace más negativa, de tal manera que al hacerse más negativa arrastra consigo el parénquima pulmonar, y ese arrastre del parénquima pulmonar genera que se transmita parcialmente esa presión negativa hasta el alveolo, pero al alveolo no se transmite totalmente, sino que se disipa parcialmente esa presión negativa en el parénquima que se va estirando. Es como cuando ustedes saben cómo funciona el freno ABS de un carro. No, tampoco. La idea de estos mecanismos es que no se genere una transmisión abrupta de energía de un lado al otro, sino que el parénquima pulmonar, como tiene una capacidad elástica, lo que hace es que se va distendiendo, o sea, va siendo arrastrado por la pleura, pero a la vez se va distendiendo y se van llenando las cavidades de aire, de tal forma que al otro lado no genera la misma fuerza en una parte del parénquima que la parte interna que hay dentro del alveolo, sino que como el pulmón se expandió, parte de esa presión simplemente se disipó de esa manera, de tal forma que la presión, que lo que hay acá adentro, que en este caso sería el tejido pulmonar, se amplió de volumen, y esa ampliación de volumen ocupó el espacio. En este caso el espacio va a ser ocupado por aire, de tal manera que dentro del alveolo no se transmite toda esa presión. Un alveolo, obviamente dicen, pero ¿cómo así por aire si estamos hablando del alveolo? Estamos hablando en este caso de los demás alveolos con referente a uno, ¿sí? Es decir, el parénquima se expande, entonces con referente a un alveolo, los demás alveolos cuando se llenan de aire ocupan también espacio, de tal forma que la presión que se transmite dentro de ese alveolo va a ser de apenas, dependiendo de cómo sea la presión, va a ser de entre más o menos menos 1 milímetro de mercurio, que es la diferencia que tenemos acá. Y cuando viene el proceso de expiración pasa lo opuesto, se sube hasta aproximadamente más 1, o desciende a menos 2 en una inspiración profunda y a más 2 en una expiración forzada. ¿Listo? Entonces esa es la dinámica de presiones que nosotros vamos a manejar normalmente en el parénquima pulmonar, y miren que va relacionado con el volumen pulmonar. ¿Listo? Eso es lo que finalmente va a determinar el llenado del pulmón, pues de la parénquima pulmonar de aire de cada uno de los alveolos. Ahora, dijimos que habían unas fuerzas elásticas. Esas fuerzas elásticas se tienen que vencer para poder insuflar, pero esas fuerzas elásticas se vencen para insuflar y son también las encargadas de generar el retroceso en la expiración. Esas fuerzas elásticas las vamos a denominar nosotros como las encargadas de generar lo que se conoce como distensibilidad pulmonar. Esa distensibilidad pulmonar la podemos calcular. Podemos decir que por cada centímetro de agua que se aumenta de la presión dentro del pulmón, es decir, dentro, en este caso más que del pulmón, vamos a hablar desde la presión pleural y la presión transpulmonar. Por cada centímetro de agua que se aumenta la presión transpulmonar o que se hace más negativa la presión transpulmonar, el pulmón tiene la capacidad de aumentarse 200 mililitros de aire. ¿Listo? Es decir, el pulmón se aumenta de volumen 200 mililitros por cada milímetro, en este caso por cada centímetro de agua, que luego pueden hacer la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio. De hecho, esa conversión, si no me equivoco, ya se las puse hace un tiempo en unas clases anteriores, que dijimos que cuando midieran la presión de la arteria pulmonar, le iban a ver a centímetros de agua, entonces les puse la conversión de 1 centímetro de agua a milímetros de mercurio y milímetros de mercurio a centímetros de agua. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es que vemos que esa presión se empieza a transmitir al parénquima pulmonar, vemos que a medida que se reduce, o que en este caso se genera la presión pleural, se va a transmitir a la presión transpulmonar, y esta presión va a ir de la mano arrastrando el parénquima, y por ende va a haber un cambio de volumen del pulmón que se va a ir llenando de aire, ¿sí? Pero hay una resistencia a que eso se venza, y esa resistencia van a ir dada 1/3 por la fuerza elástica del tejido. Esa fuerza elástica del tejido la van a dar las fibras de colágeno y de elastina. Esas fibras de elastina van a ser las encargadas de retraer nuevamente el pulmón, de dar esa elasticidad de retraerse posterior a la inspiración, es decir, en la expiración. Y 2/3 de esa fuerza van a ir dadas por una cosa que se llama tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Física.
Volvemos otra vez a lo mismo ayer. Biofísica, primer semestre, tensión superficial. ¿Qué es? ¿Y cuál es el ejemplo más básico de la tensión superficial en física general? La tensión superficial es la fuerza de atracción. Hay unas fuerzas, ustedes saben que en física se manejan unas grandes fuerzas y unas fuerzas pequeñas. Hay unas fuerzas que en este caso que tienen como característica el agua y los fluidos, y es a mantenerse unido. Es decir, las moléculas de agua tienden a mantenerse unidas entre sí. Y eso es lo que hace que por lo menos cuando una gotica de agua cae, por ejemplo la lluvia o que usted deje caer agua, no se degrade en muchas pequeñas estructuras de agua más pequeñitas, sino que a no ser que haya una fuerza que logre vencer esta tensión superficial, el agua va a tender a mantenerse unida, y a pesar de la fricción que genera la caída libre con el aire, el agua no pierde su integridad, sino que cambia de forma, y el efecto característico de la tensión superficial del agua es la forma de la gota de agua, que a pesar de que viene en fricción con el aire, no se degrada, sino que adquiere esa formita como de la lagrimita, la típica forma de gota de agua. Eso demuestra que la tensión superficial no es fácil de romper. Y por ende, la tensión superficial, porque nosotros dentro del pulmón también tenemos una cierta cantidad de líquido que va a evitar que se colapse completamente el alveolo, pero a su vez también tiende a retraerlo. Entonces tiene que haber un equilibrio en donde evita que se contraiga del todo, pero también evita que se expanda. De tal forma que esa tensión superficial es muy difícil de vencer. Pero esa tensión superficial solo se da en niveles hidroaéreos, es decir, solamente se va a dar cuando el agua está sometida a un intercambio de superficies o un intercambio de medio. Es decir, si solo hay agua, dentro del agua como tal no hay tensión superficial. Hay una cierta resistencia al movimiento porque hay mayor fricción. Ustedes están en una piscina, por ejemplo, y meten un botecito, y dentro de la piscina, en el fondo, ustedes pueden mover el botecito, la tapa, lo que quieran ustedes, ¿sí? No hay resistencia como tal al movimiento. La resistencia que ustedes experimentan es por la fuerza de fricción que genera con el agua. Al ser más denso, porque recuerden que simplemente es un aumento de concentraciones lo que cambia los estados de la materia, y un aumento de energía, esa vibración atómica en un aumento en la amplitud de la vibración de las diferentes estructuras atómicas y subatómicas es lo que va a determinar la textura o la solidez de una estructura. Entonces, cuando está en el agua, están más compactas, por ende, más fricción. Cuando la sacan al aire, están menos compactas, menos fricción. Pero en ese intercambio, en el proceso que usted va a sacar ese potecito, esa capa, lo que sea, hasta la mano de ustedes que está bajo el agua, en ese momento donde usted la va a sacar, usted siente que algo no le permite sacarlo, y es esa pequeña unión que tiene la superficie de las moléculas de agua que están en contacto con el aire. A esa pequeña capa, a eso se le conoce tensión superficial. La tensión de las moléculas de agua en la superficie que entra en contacto con el aire. Y eso es lo que nos da 2/3. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos demuestra que esta presión es necesaria para lograr vencer esa tensión superficial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este otro ejemplo. Si el pulmón, en este caso, que ya hay estudios en donde se trata de ver cómo puede respirar un organismo con pulmones, en este caso no llenos de aire, sino llenos de líquido, pero que con un líquido que pueda transmitir grandes cantidades de oxígeno. Y ya lo hay, digamos, ya hay muchos estudios en donde se trata de generar eso por diferentes aplicaciones, ¿sí? Y miren que cuando el pulmón está lleno solamente de líquido, en este caso de suero salino, la presión que se necesita para que el pulmón se expanda hasta su volumen de 500 aproximadamente, o de 0.5 litros, un pequeño cambio entre 1 y 2 de 1 milímetro de mercurio, o en este caso centímetro de agua, logra aumentar la capacidad del volumen rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay tensión superficial. En este caso, prácticamente la única resistencia que tendría ese parénquima pulmonar ahí serían las resistencias elásticas de la gelastina y el colágeno, es decir, resistencias propias de la pared o resistencias propias del tejido, más no de la tensión superficial. Mientras que cuando hay una superficie agua-aire donde está esa tensión superficial, miren la necesidad de presión que es necesario que haya para que pueda ingresar estos 0,5 litros, esos 500 mililitros
al pulmón, significativamente mayor, es decir, la cavidad pleural tendría que ir ya no de -1, que debería ir la presión pleural para que el pulmón se llene, sino hasta -6, -7. Por eso es que la presión que tiene la presión pleural en la inspiración, recuerden que baja hasta -7, casi a -8, para que pueda ingresar el aire. ¿Sí recuerdan esta gráfica? Porque tenemos una tensión superficial. Si nuestros pulmones estuviesen llenos solo de líquido, como por ejemplo pasa en la vida fetal, la capacidad de la fuerza que ejercería el pulmón sería muy pequeñita, no necesitaríamos vencer tanta resistencia para que el pulmón se llene. He ahí que cuando los niños nacen prematuros y se genera ese contacto con la tensión, o sea, se genera la tensión superficial porque entra aire al pulmón, si no tienen ya la creación del surfactante pulmonar, que se va a generar después de esa semana 34, se empieza a generar desde antes, pero digamos que hay una suficiente cantidad de surfactante a partir de esa semana 34 a 36. Por eso es que cuando nace normalmente antes de la semana 36, es decir, entre las 36 y 34, se da una cosa que es la maduración pulmonar y se les pone corticoides para acelerar la maduración pulmonar antes del nacimiento. Y si es antes de las 34 semanas, muy probablemente ese niño va a tener un problema respiratorio y esos niños van a ir a una unidad de cuidado intensivo por el riesgo de generar un problema respiratorio, de insuficiencia respiratoria secundaria a una patología que ustedes van a escuchar como membrana hialina, ¿sí? Que es un colapso alveolar, que eso también lo vamos a ver después, y ese colapso alveolar secundario a que el niño no tiene la capacidad de vencer la presión. En este caso, la presión que ejerce, debe ser la presión, debe ser la resistencia que ejerce tensión superficial sobre el alveolo. Además de que esa tensión superficial es inversamente proporcional al tamaño. Entonces, cuando tenemos nosotros, directamente proporcional al tamaño, para que me entiendan, no, más bien dejémoslo como está la fórmula, inversamente proporcional al tamaño, ¿para qué? Cuando el tamaño es mayor, la presión es menor, es decir, la presión que ejerce la tensión superficial. Cuando el tamaño es menor, la tensión superficial tiene una mayor presión. ¿Listo? Entonces, ¿sí? ¿Me logran comprender? Bueno, aquí lo vamos a ver más fácil. Si tenemos un alveolo muy grande, la tensión superficial va a ir relacionada con el tamaño. Es decir, hagan de cuenta, ustedes van al gimnasio algunos, ¿cierto? Ustedes han tratado de sacar ese seguro que le ponen a la prensa para que no se le caigan los discos. Cuando ustedes intentan sacarlo con una mano, a veces no brillan. ¿Por qué? Porque la pinza que hay es muy pequeña. Si esa pinza fuera más grande o más larguita, las pinzas más largas, ustedes ejercen una mayor presión porque es más grande. Eso mismo pasa acá. Como la estructura es tan chiquita, las paredes del alveolo están muy colapsadas porque están muy unidas con el agua. La tensión que ejerce el agua sobre esas paredes tan chiquitas hace que sea muy difícil. ¿Por qué? Porque el agua está agarrada de acá y hay muy pequeño el espacio, entonces la capacidad de aire para vencer la resistencia es muy grande, la que necesitan vencer. Como cuando ustedes van a inflar un globo. Cuando el globo está completamente desinflado y ustedes van a vencer la tensión que tienen las fibras, el primer soplo, ustedes hacen mucha fuerza. Ya después de que las fibras empezaron a dilatarse, cuando se dilata el globo un poquito, ya los siguientes soplos tienen menos resistencia y dicen, ya se infla más fácil. Eso mismo pasa en el alveolo. Entre más chiquito es el alveolo, la tensión superficial va a ser significativamente mayor con relación al tamaño. Por ende, lograr la energía que necesita gastarse el trabajo para movilizar el aire desde el exterior hasta dentro de ese alveolo es muy grande. Necesitan hacer mucho trabajo porque el radio del alveolo es muy chiquito. De tal manera que esa presión que se necesita para vencerlo es mayor. Por eso, un alveolo de un bebé y con un bronquiolo de un bebé que es tan pequeño, no logra vencerlo. Como no lo logra vencer, porque a pesar de que el pulmón puede ejercer estos -5, -6 milímetros de mercurio, el pulmón del bebé, en este caso la cavidad pleural, puede estar a esos milímetros de mercurio, el alveolo es tan chiquito, la relación de la presión con respecto a la tensión superficial es muy grande. Por ende, la presión que ejerce la tensión superficial contra las paredes del alveolo para mantenerlas unidas es muy grande. Y si no hay surfactante pulmonar que la logre alivianar,
el bebé no va a ser capaz de romper eso. Y por eso se colapsan los alvéolos, genera unas atelectasias que luego vamos a conocer como enfermedad de membrana hialina. ¿Listo? Y es esa dificultad. Entonces, recuerden que entre más pequeño es el alvéolo, mayor va a ser la resistencia que genere la tensión superficial. Por eso decimos que la presión va a ser inversamente proporcional al radio. Si el radio es chiquito, es decir, el radio del alvéolo es pequeñito, mucha presión. Si el radio es grande, poca presión. En los alvéolos de los niños, de los bebés, los alvéolos son muy chiquitos, las vías respiratorias son muy pequeños, entonces la presión que ejerce la tensión superficial sobre estos conductos es muy grande. Por eso es tan necesario el surfactante pulmonar, que en este caso va a estar por dipalmitoil fosfatidilcolina, que es como el principal fosfolípido que lo va a componer, además de apoproteínas del surfactante y los iones, que principalmente van a ser iones de calcio, pero pues también tiene iones de potasio, de sodio, hay. ¿Listo? Que van diluidos. ¿Qué es lo que hacen estos? Sencillo, eso es algo muy fácil. Esto es la superficie de agua que acompaña la membrana, ¿sí? Hagan de cuenta que de aquí para arriba son membrana pulmonar, membrana alveolar. Esto es agua. Esto es la pared del alveolo. Y esta es la pequeña capita de agua que hay dentro. La tensión superficial que se ejerce aquí es muy grande, no es fácil de vencer. Como no es fácil de vencer, necesitamos algo que ayude a romper esta tensión superficial. Fosfolípidos y apoproteínas, que van a estar incrustadas acá. Entre mayor es la superficie del agua, mayor es la tensión. Pero, como aquí estamos rompiendo las uniones entre una molécula de agua con la otra, la tensión superficial neta se cae, se reduce muchísimo, porque hay una mezcla que va a impedir que estén unidas completamente todas las moléculas de agua. Por ende, la tensión superficial va a ser menor, lo que hace que sea más fácil de ventilar. Menos presión dentro, menos resistencia a vencer y por ende más fácil puede expandirse ese alvéolo. Y eso es lo que hace el surfactante pulmonar. Permitir que esa tensión superficial se reduzca para poder ingresar aire más fácilmente. Por eso vuelve y juega. Los niños tienen un pulmón que a pesar de que haga una presión, tienen una desventaja y es que las vías respiratorias son muy pequeñas, entonces el surfactante y la tensión superficial va a ser muy grande. Y si a eso sumamos que es un niño prematuro o pretérmino, que sería el término adecuado, un niño pretérmino que no ha logrado sintetizar suficiente surfactante pulmonar, pues no va a haber quien rompa la estructura de la tensión superficial y por ende el agua va a ejercer una tensión superficial muy amplia que se va a ir agravada por el radio pequeño de los alvéolos, lo cual hace que la resistencia a expandir esos alvéolos sea muy grande. Por ende, el niño no va a poder, va a colapsar los alvéolos, no va a poder respirar, va a generar una insuficiencia respiratoria secundaria a ese colapso alveolar y es lo que denominan enfermedad de membrana hialina en los niños pretérminos. ¿Listo? ¿Claro está esta parte? ¿Desde qué semanas empezaba a sintetizar? Normalmente se puede empezar a sintetizar desde la semana 30-32, o sea, de ahí en adelante, pero como tal se considera que hay una cantidad suficiente ya de ese surfactante, más o menos a partir de la semana 36. Y es por eso que ustedes dicen, no, ya el niño tiene 36 semanas, ya se considera que hay una maduración pulmonar adecuada y por ende el niño puede nacer cuando quiera, a las 37, a las 38, 39. El niño nace y muy probablemente va a nacer sanito completamente y va a poder respirar muy bien porque ya se ha sintetizado surfactante. Cuando está menos de 36 semanas y estamos entre 34 y 36 decimos, póngale maduración pulmonar y menos de 34 también. ¿Listo? Entonces por eso está como ese, obviamente hay protocolos, hay guías que algunas dicen sí, a los 34 les colocan, otras dicen antes de los 34, otras dicen no, antes de los 34 ¿para qué? Si eso igual no lo vamos a lograr. Entonces eso también va a impactar directamente en la mortalidad del niño pretérmino. ¿Listo? Del niño o la niña, en este caso del bebé pretérmino. Las resistencias, bueno, ya vimos ahorita, la resistencia a la distensibilidad o el trabajo elástico, vencer la resistencia que tiene propia la pared y propia del pulmón, resistencia tisular, la resistencia propia del tejido como tal a la expansión y la resistencia a las vías aéreas. ¿Por qué? Porque si va a entrar aire y la vía aérea es grande, entra aire fácilmente, pero si la vía aérea es chiquita, hay una resistencia al flujo de aire
Entonces, esa es otra resistencia que hay que contemplar y esa la vamos a ver más adelante. ¿Para qué es necesaria? Para poder llegar a generar estos volúmenes. Estos volúmenes van a ser lo que vamos a generar nosotros como intercambio. Es decir, tenemos un volumen corriente que es el volumen que normalmente nosotros inspiramos y expiramos en una respiración normal. Ese volumen corriente es de aproximadamente 500 mililitros. Luego dicen que el celular no escucha. Entonces, ese es el volumen corriente que nosotros normalmente inhalamos y exhalamos, el volumen de una respiración normal. Ahora, cuando hacemos una inhalación profunda tenemos un volumen que sería el de una reserva inspiratoria, el volumen que nosotros podemos meter en una inhalación lo más profunda posible. Lo mismo pasa cuando hacemos una exhalación forzada o una expiración forzada. De esa manera tenemos una cosa que se llama volumen de reserva expiratoria. Y digamos, eso también hay un volumen residual, que es el volumen mínimo que está dentro de las vías aéreas, que así nosotros queramos eliminarlo, no lo hay porque es el espacio anatómico. Hay un espacio que finalmente, así nosotros querramos, no, porque si lo eliminamos colapsaría todo el sistema, porque no puede existir un vacío, ¿sí? Si hay un vacío, ¿qué pasa con las presiones elásticas? Van a colapsar todo el sistema. Entonces, ese es el volumen mínimo que queda dentro del alveolo, dentro de los bronquios, ¿sí? Ese volumen nosotros no lo eliminamos. Ese es el volumen residual. Ahora, cuando ya conocemos los volúmenes, viene una cosa y son las capacidades. Las capacidades son la sumatoria de uno, de dos o más volúmenes. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria, en este caso, aquí donde la vemos, a ver dónde está, debería estar por acá, aquí está bien. La capacidad inspiratoria viene dada por el volumen inspiratorio corriente más el volumen de reserva inspiratoria, es decir, es el volumen que nosotros podemos inspirar en una respiración normal más el que nos cabría o el que nos cabe en una inspiración forzada. Ahora el volumen de reserva expiratoria, bueno, ese también lo podemos acá, que es aquí, la capacidad residual funcional, que sería el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Es decir, ahí sumamos lo que nos cabe, en este caso, desde la capacidad que es la residual funcional, que es la capacidad de reserva expiratoria, más ese volumen que no podemos eliminar, solo que nos cabe nosotros en inspiración. Tenemos una capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Lo que podemos inspirar máximo más el volumen que podemos expirar o que podemos expirar en una exhalación forzada o una expiración forzada. Y ese es el volumen de la capacidad vital, es lo que nos permite a nosotros vivir. Y si vamos a la capacidad total, sería la vital más este volumen residual, que no podemos eliminar. Entonces, eso sería la capacidad total. Y eso lo hace si nosotros hacemos una espirometría. Esa espirometría se hace cuando podemos conectar una pequeña boquilla, un sistema cerrado, a un medidor que va a ir con un émbolo midiendo esos volúmenes a medida que nosotros inhalamos y exhalamos. ¿Listo? Esto lo van a ver cuando ustedes pasen por neumología. No así, obviamente, un equipo, eso es un bosquejo de lo que sería un espirómetro primordial, de esos que fueron los primeros que se crearon, porque ya esto ya no se ve. ¿Listo? Ahora pues obviamente ustedes van a tener los equipos digitales que les va a permitir medir mucho más fácil y sistematizado. No van a tener ustedes que ponerse a interpretar curvas como si fuera un electrocardiograma. ¿Listo? De lo contrario tendrían que interpretar cada una de estas curvas, lo cual pues ya no sería muy práctico. ¿Listos? Ahora, esta es la capacidad residual funcional, que fue la que nosotros vimos acá. Como dijimos que esto no lo podemos exhalar, entonces tenemos que buscar una forma de medirlo. Esto, digamos, tiene una función cuando queremos hacer estudios o cuando queremos conocer en pacientes que tienen patologías qué tanto hay de esa función residual. Porque a veces en ciertos estados patológicos nos interesa conocer cuánto queda de aire en ese pulmón. Y aquí vemos un experimento que hacen con helio, en donde sacan este es con nitrógeno, en donde lo que hacen es que conocen la concentración inicial de helio, le permiten a ese paciente hacer una inspiración con helio, luego conocen la concentración final, que es la que sale cuando se exhala, y hay un volumen inspiratorio inicial. Y ese volumen inspiratorio inicial, cuando usted lo calcula con
conociendo una concentración inicial y una concentración final, volvemos a lo mismo que dijimos ayer. Lo que hacen es un juego con una fórmula para conocer cuánto volumen sería necesario para que haya una concentración inicial y se diluya hasta tal punto que podamos obtener una concentración final. Eso lo vieron ustedes en química un montón de veces cuando hicieron todos los ejercicios de gases. Esa concentración inicial es la concentración de helio que le administramos al paciente. La final, la que la haya diluido. Entonces lo que hay que determinar es en cuánto volumen se diluyó para que esa concentración final esté así. De tal manera que así podemos obtener el volumen de la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque resulta que este volumen de capacidad residual lo conocemos, pero no sabemos el volumen de reserva inspiratoria, lo conocemos, lo podemos medir, no conocemos es este. Entonces, cuando medimos este volumen que lo conocemos y aparte medimos en cuánto volumen tendría que diluirse para conseguir esa concentración final, pues a esa concentración final y a ese volumen total le restamos el volumen de reserva inspiratoria y el volumen que nos queda es el volumen residual. Entonces, eso en los casos donde se requiere. Ahora, este es el volumen de reserva respiratoria. Tenemos un volumen minuto. Ese volumen minuto es muy parecido al gasto cardíaco. En este caso es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Y de esa manera sabemos cuánto es ese volumen minuto. Cuando ustedes pasen por cuidado intensivo, les van a hablar en todo momento, muchas veces, de cuánto tiene volumen minuto o cuánto volumen está haciendo. Ay, doctor, pues lo está haciendo 5 o 6 litros por minuto. Ah, bueno. Entonces luego le pregunté, ¿cómo lo tiene cuadrante? Ya ahí, cuando usted cuadra en el ventilador, ya no lo hacen por 5 o 6 litros, ya lo hacen por peso ideal y ese peso ideal por mililitros por kilo de peso ideal. Entonces lo cuadran entre 5 y 8, más o menos, ese es como el rango fisiológico, ¿sí? Una persona por peso ideal respira entre 5 y 8 mililitros por kilo, que ese sería el volumen corriente. Que Héctor aquí me dice, no, son 500 mililitros, y eso es un global, ¿sí? 500 mililitros de una persona, porque ellos estandarizan más o menos 7 o 8 mililitros por una persona de 70 o 80 kilos, ¿sí? Más o menos 70, 7 por 7, 490. Entonces estaríamos hablando de una persona de 70 kilos a 7 mililitros por minuto, haría 490 mililitros de volumen corriente. Pero eso puede variar dependiendo del tamaño. No le puedo pedir ese volumen corriente a un niño, no le puedo pedir ese volumen corriente a una persona de magnitudes grandes o a una persona más pequeñita. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y este es el volumen para conocer el espacio muerto. Resulta que hay un espacio muerto que no vamos a cuantificar porque no va a generar intercambio. Y es el espacio que se queda en las vías respiratorias antes de llegar a los bronquiolos y a los alveolos. Pero podemos cuantificarlo poniendo a inspirar a esa paciente un poquito de oxígeno puro, de tal manera que cuando exhale, el oxígeno puro va a haber gastado, va a haber intercambiado todo el aire que está en las vías respiratorias, y cuando empieza a salir nitrógeno, que sería lo que viene del alveolo, vamos a ver esa curva. Y esa pequeña curva lo que nos va a mostrar es el aire que habría simplemente en el espacio muerto y el aire que habría ya cuando hay intercambio alveolar. De tal manera que de esta forma podrían determinar que de esos 500 mililitros, cuando sacamos el área gris, que sería la zona esta, más el área gris, más el área rosa, que sería la zona total, podríamos determinar eso, multiplicándolo por el volumen teórico, que sería la inspiración total. Nos dicen que de esos 500 aproximadamente de ventilación total, 150 son de espacio muerto y 350 es lo que ingresa a los alveolos. ¿Listos? Entonces, no todo el espacio que inspiramos ingresa al alveolo, hay una gran parte que se queda en ese espacio muerto. Y ese espacio muerto, ese aire muerto, es lo que aprovechan en las ventilaciones cuando hay un paciente en paro que hacen la respiración oral. Entonces, esa boca a boca lo que hace es eso, usted expulsa ese espacio que usted dice, porque es fácil decir, no, pero si le estoy dando aire boca a boca, es dióxido de carbono que estoy expirando. Pero resulta que hay una parte de ese aire que usted inspiró que no llegó al alveolo y que por ende está a la misma concentración del ambiente y serían aproximadamente 150 mililitros. ¿Listo? Entonces esa es la concentración de espacio muerto. Eso nos va a servir porque luego vamos a hablar de un concepto más adelante que sería el espacio muerto o el espacio muerto fisiológico, que va a ser el espacio que aunque ventile no hace intercambio. ¿Listo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto pues simplemente era un recuerdo de las estructuras que componen las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, y a su vez que recuerden que hay una secreción de moco que cubre las vías respiratorias y que son las encargadas de mantener la integridad
de sustancias que puedan contaminarla. Y tenemos dos reflejos importantes. Desde la cavidad orofaríngea hacia arriba, el moco va a ir desde la cavidad nasal hacia abajo. Mientras que desde la orofaringe hacia el pulmón, el moco va a ir de abajo hacia arriba. El movimiento ciliar va a ser de esta manera. ¿Para qué? Para que llegue a la orofaringe. ¿Y cuál es la finalidad que llegue a la orofaringe? ¿Ustedes creen que todo el tiempo están comiendo solamente saliva cada vez que el gluten saliva? Están comiendo mocos. Todo el tiempo están comiendo mocos. Solamente que no es el que ustedes... No es de los niños chiquitos con el dedito, no. Están comiendo moquitos que ingresan desde la cavidad nasal hacia la orofaringe y desde las cavidades inferiores, en este caso las vías inferiores, hacia la orofaringe. Y para eso también tenemos dos reflejos cuando hay un contaminante que está afectando ese movimiento ciliar. El reflejo tusígeno cuando algo cae entre la orofaringe hacia abajo. Cualquier cosa va a inspirar que se cierre la vía aérea y luego hay una expulsión brusca de aire. Eso es para tratar de expulsarlo. Y ahora, si el componente está de la orofaringe hacia arriba, vamos a tener estornudo. Cerramos la vía aérea, el mismo mecanismo, pero esta vez buscamos, por eso es que innatamente nosotros casi no tendemos a estornudar con la boca. Lo hacemos para aliviar presión porque si no nos sangra la nariz. A muchos, no a todos. Pero siempre el mecanismo es estornudar cerrando la boca y sale por la nariz. ¿Por qué? Porque el mecanismo es expulsar lo que sea que esté irritando la cavidad nasal o lo que hay en la vía respiratoria de la orofaringe hacia arriba. Y la vocalización, evidentemente, como ya lo vieron también en morfología, está por la vibración de las cuerdas vocales a medida que podemos generar una contracción por unos musculitos que tenemos ahí a nivel de los, bueno, aquí están los intervideos y que van a haber unas tensiones sobre unas fascias pequeñas que van a ir entre unos ligamentos que van a sostener y esos ligamentos son los que van a vibrar y esa vibración es la que va a permitir a nosotros la fonación. ¿Listo? Esta parte la vamos a ver un poquito más adelante también. Pero quería darles este pequeño recuerdo de la vía respiratoria. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, reclamaciones? ¿Quedó claro la parte de su patente? Esa es la que más me interesa. Listo, excelente. Circulación pulmonar.